presidente Pedro Pablo Kuczynski calificó como la decisión más difícil de mi vida el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori. En un nuevo mensaje a la nación, Kuczynski ha asegurado además que esta decisión fue compleja y difícil, pero finalmente es suya. Anuncio ha causado polémica entre los parlamentarios de diversas bancadas. El expresidente Alberto Fujimori, a través de un video en su cuenta de Twitter, pidió perdón a quienes había defraudado por los resultados de su gobierno. Además, agradeció al presidente PPK por el indulto otorgado, mientras que el ministro de Justicia asegura que el trámite del pedido de indulto se realizó hace 13 días. La grabación fue hecha desde una cama de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Centenario. En la bancada de Peruanos por el Cambio se ha ido sumando más renuncias. Hoy el congresista Alberto Belaúnde hizo oficial su abandono. Ayer Dino Costa presentó su intención de seguir sus pasos, al igual que el ex vocero Vicente Ceballos. Con esta medida el presidente se va quedando sin el respaldo de importantes representantes del oficialismo en el Congreso. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos se pronunciaron en contra del indulto. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalterra, lamentó la medida de Pedro Pablo Kuczynski, mientras que el Ejecutivo va contando las bajas, como las del viceministro Ricardo Valdés y el presidente de Servir, Juan Carlos Cortés Carcelén. Y ya saben que si quiere estar bien informado, se debe contactarse a través de nuestra página web www.canaln.pe. Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Nuestro compañero Mario Gobellini está de licencia por unos días, luego está ajetreo, ¿no es cierto?, de la Nochebuena y del 25 de diciembre, pero nosotros continuamos aquí con la información que no se detiene. Además, y para comentar lo que ha ocurrido hoy, estamos aquí con César Campos, nuestro colega analista político también. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y Víctor Andrés Ponce. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, analista político? Bueno, acá en nuestra producción ha puesto primero el mensaje a la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero estaban ahí, si poner primero al presidente Pedro Pablo Kuczynski o el mensaje del expresidente Alberto Fujimori. Bueno, vamos a hablar primero de lo que dijo el presidente de la República, que fue tan criticado además, si ustedes deben haber visto, por la calidad del video, por el tipo de video, que parecía que estaba en la clandestinidad, que cómo ha grabado este mensaje. Bueno, ahora todo es malo para Pedro Pablo Kuczynski. No se escuchaba el audio en un inicio porque fue a través de su Facebook. En fin, ¿cómo vieron este mensaje? De hecho, totalmente distinto a los mensajes previos a la vacancia, ¿no es cierto? Hoy tenemos a un PPK más o menos como lo hemos conocido el último año y medio. Por favor. A ver, doctor Andrés. Bueno, el problema del presidente Kuczynski con el indulto es que hay una falla de origen, como se suele decir, no es la manera como se ha producido el indulto. Lo que produce es una sensación de desconcierto, desesperanza, de irritación en algunos sectores que lo han apoyado en la segunda vuelta, que lo han acompañado en los primeros 2 años de gobierno, y que lo han acompañado con mucha intensidad para evitar el proceso de vacancia presidencial. En ese contexto, el presidente da el indulto y el discurso que dio para explicarlo no es suficiente seguramente para pasar un mensaje, para explicar las razones del por qué. En realidad, pues, el presidente Kuczynski ha dado el indulto para intentar organizar la gobernabilidad de su gobierno, algo que no lo ha conseguido desde que asumió el poder, ¿no? Entonces, ¿esto cree que es positivo para él? ¿Tendría que? Mira, ¿ha pensado en eso? A la larga, mira, el presidente Kuczynski no pudo organizar la gobernabilidad por una razón bien simple. El mandato electoral, la Constitución y las leyes señalaban que un gobierno, un ejecutivo de la tercera bancada del Parlamento, frente a una mayoría absoluta y legislativa, tenía que entenderse, tenía que conseguir entendimientos y acuerdos sí o sí. Hoy no importa dónde están las principales responsabilidades. El hecho factual, la fotografía, es que no consiguió ese acuerdo. La prueba de ello son estos 2 años de administración PPK, donde se ha producido la polarización
probablemente la más impresionante de los últimos 15 años. Los historiadores tienen harto material para hablar de los choques ejecutivo y legislativo. Los choques ejecutivo y legislativo del siglo XX probablemente se quedan cortos, sino que ahí había golpe de Estado como desenlace. Aquí no, porque estamos en el siglo XXI. Aquí ha habido de todo, o sea, incluso la vacancia presidencial, claro, que no prosperó. Entonces, ese gobierno ha fallado porque le ha faltado el político, el consejero, el asesor que le dijera que un político tiene que conseguir acuerdos y pactos, así no lo quiere el adversario. Esa es la historia de los grandes pactos y acuerdos. Y el día de hoy, sí, el presidente Kuczynski ha hecho un gesto audaz, pero es como cruzar un Rubicón. Es decir, lo que el presidente ha hecho es deshacer la política de alianzas que lo llevó al fracaso y a la crisis de gobernabilidad para intentar un nuevo escenario político en el que el Perú recupere gobernabilidad. Y por las declaraciones del fujimorismo, hay algunas cosas que no estamos subrayando. Todos han hablado de reconciliación. La mayoría ha agradecido el gesto de PPK en cabeza, incluido Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, de manera impresionante hemos pasado de un ambiente de tensión y de confrontación a otro en el que son posibles, creo yo, los acercamientos y los entendimientos. A ver, ¿qué dice César? Porque las cosas están también bastante movidas, ¿no es cierto?, en las calles. ¿Qué te pareció el mensaje del presidente? Creo que PPK inauguró su propio 5 de abril de 1992, y me lo explico de la siguiente forma. Una decisión dramática, ¿no? El presidente Fujimori tomó una decisión dramática el 5 de abril del 92. Segunda coincidencia... Inconstitucional, también da diferencia. Inconstitucional, pero esto también tiene probablemente, y largo de debatir, probablemente algunos vicios procesales. Todavía falta ver, porque esto no es blanco o negro, hay muchas opiniones encontradas. Segunda coincidencia, Pedro Pablo Kuczynski, a ojos vistas, no le consultó absolutamente a nadie la decisión. Recordemos que el 5 de abril del año 92, Alberto Fujimori, cuando comparece ante la opinión pública en un mensaje a las 9 de la noche, un día domingo, ¿no es cierto?, antes había citado a sus ministros y nadie sabía por qué razón tenían que ir hasta Chorrillos. Esto lo han contado Carlos Boloña, Alfonso de los Heros, ¿no es cierto?, Rosa Antesana, todos los que fueron ahí. Yo recogí esta versión. No sabíamos, nos llamaron y nos citaron. Y ahí Fujimori les hizo ver el video, es decir, no les había consultado la decisión. Ahí donde Alfonso de los Heros, que era presidente del Consejo de Ministros, le dice: presidente Fujimori, mi corazón está con usted, entiendo sus razones, pero mi mente jurídica me dice que usted está cometiendo un error. Por lo tanto, yo presento mi renuncia. Hubo la renuncia de Alfonso de los Heros, como recordamos. En este caso ha sido igual, fueron citados al Palacio de Gobierno, y recuerda, porque Canal N lo ha transmitido, que incluso Alberto de Belaúnde creo que me han invitado a una chocolatada, dijo, junto a Guido Lombardi. Vengo a una chocolatada cuando... Con sorna lo decía, ¿no? Porque ya cuando te invita el presidente al Palacio, luego todo lo que sea... Con alguna sorna, pero también con alguna ignorancia del hecho. Entonces, una segunda coincidencia para una decisión dramática. Y yo creo que la tercera coincidencia es no medir las implicancias. Porque, como bien dice Víctor Andrés, una mayoría de peruanos, yo me incluyo pese a que he sido un activista del Foro Democrático, del Comité Cívico por la Democracia que fundó Gustavo Mome Llona, ¿no es cierto?, de resistencia al fujimorismo en esa época. Yo trabajaba en la revista Oiga, que era muy combativa también contra el fujimorismo. Y sin embargo, con el tiempo, como uno tiene que tener lectura histórica, igual como la tiene Víctor Andrés, uno dice, no puedes vivir en un país enconado, encontrado, y a pesar de que se hizo justicia con la condena, ya pasa un lapso, pasa un tiempo en el cual el señor Alberto Fujimori, de avanzada edad, podría pasar sus últimos tiempos en su casa. Pero las circunstancias en que han sido dadas, que ya todos los han comentado, coincidiendo, ¿no es cierto?, con los votos que consiguen. ¿Coincidiendo? ¿No es coincidiendo con los votos, porque, mira, Cecilia Valenzuela no deja de tener una tesis interesante, perdóname, porque Cecilia ha hablado hoy día en una emisora local, sí, y nos recuerda a todos que hace 3 meses en Argentina, ¿no? Sí. Recordamos todos. Pero cuando lo hemos puesto acá, claro. El presidente Kuczynski, ¿no es cierto? Vamos a ver qué hacemos, dijo algo así. Vamos a hacer qué hacemos, sí, y todos nos amargamos, porque era la enésima vez que el presidente de la República ponía sobre la mesa el tema, y ya estábamos cansados del manoseo, el juego que aparentaba. Así es. Al parecer no era un juego, ya había algo elaborado. Interesante la tesis de Cecilia Valenzuela. Yo digo que es interesante porque en realidad al final ha tenido que coincidir
con el tema de la vacancia, que no fue una iniciativa, ojo, del grupo fujimorista, sino la propia inconducta del presidente cuando se le descubre que había mentido al país, que había ocultado información de los vínculos de First Capital, de Westfield Capital, con Odebrecht, y eso es lo que hace saltar el pedido de vacancia, dejando las cosas en claro, pues eso del asalto a la democracia, el asalto al poder, la cartita a la OEA para que mande emisarios, era realmente ahora que lo vemos después de que el señor Kuczynski ganó, ¿no es cierto?, la partida, todo eso pues era una reverenda tontería y una justificación para ese objetivo. Sin embargo, coincide pues con los votos que le da Kenji Fujimori y que le permite a él todavía respirar ahora como presidente de la República. Eso es lo que indigna a la gente, incluso a los que están a favor, ¿no es cierto? Yo creo que de ese 61%, Víctor Andrés, de gente que estaba completamente de acuerdo en que Fujimori podía merecer un indulto humanitario, ahora la cosa se ha partido. Porque hasta Alfredo Barnechea lo ha declarado, sí, pero mira, en un video ha dicho, oye, hay gente que creemos en eso. Pero yo lamentablemente, pues, no este cubileteo deja muy mal parada la imagen, e históricamente así va a ser recogido, Víctor Andrés. Sí, mira, es cierto, la manera como se produce este hecho es una manera traumática. Tu comparación, el parangón que haces con el 5 de abril, vale, ¿ya? Si esto se hubiese hecho en una democracia más o menos con relativa salud, el presidente Kuczynski hubiera asumido el poder, hubiera planteado el indulto y un pacto de mediano y largo plazo, y el Perú el día de hoy estaría a velocidad de crucero, con todos los problemas de Odebrecht y todo, pero se ha hecho de la manera como tú correctamente señalas. Pero los gestos en política y las audacias en política tienen las siguientes virtudes. Mira, el indulto lo que nos pone sobre la mesa, voy a usar una alegoría, ¿ya? Es la guerra o la paz. Y los días van a pasar y la semana va a pasar y la gente va a empezar a reflexionar. Esta guerra política de religiones laicas entre antifujimoristas versus fujimoristas está destruyendo la democracia. Está destruyendo a tal extremo que hemos llegado a un proceso de vacancia, donde se han dado todas las opiniones habidas y por haber. Se ha hablado hasta de un golpe de Estado, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, Verónica, está destruyendo los activos del Perú que hemos logrado en 25 años. Un crecimiento sorprendente que nos convirtió en una estrella en América Latina, que nos llevó a reducir pobreza como nunca. Todos esos activos están en cuestión por esta polarización. El acto del presidente Kuczynski tiene la virtud de ponernos en el escenario de la guerra y la paz. Y la mayoría de los peruanos van a optar por la paz. Porque imaginémonos que el indulto fuese revertido. Se desata la guerra política en el Perú. Hablar de una guerra civil en el Perú con este nivel de polarización y encono es una cosa de acá a la estratosfera. No, mira, la historia es extraña. Avanza en zigzags. Pero una última cosa final. Lo que los peruanos tenemos que entender es que en las sociedades democráticas hay diferentes relatos sobre un mismo hecho. Por ejemplo, los franquistas se pusieron de acuerdo porque todos aceptaron diferentes y múltiples relatos sobre Franco. Para algunos Franco es un salvador del proyecto soviético, para otros Franco es un dictador y un fascista. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Sobre la guerra de secesión que causó millones de muertos comparados incluso superiores a los de la Segunda Guerra Mundial en proporción de población, en Estados Unidos todavía siguen surgiendo estudios y relatos sobre cuáles fueron las causas de la guerra de secesión. Entonces, los amigos de la izquierda tienen que entender que no se puede construir democracia sobre la base de la exclusión y el veto de una fuerza política. Es imposible, Verónica. El día de hoy vamos a avanzar en el debate, van a ver aquellos que apuestan por la paz, el entendimiento y la convergencia, y esa es la virtud. Pero yo me temo, si me permite, Víctor Andrés, que la polarización tiene más elementos y componentes. Esto ya no es izquierda y solamente derecha o centro, o quienes tienen cierta aprensión por el mecanismo constitucional y otros no. La atribución del presidente libérrima de poder dar el indulto. Yo creo que aquí se incorpora el valor ético, sobre todo, que está muy deteriorado. Y el valor ético lo marcan una juventud que incluso es beneficiaria
del modelo económico que el señor Alberto Fujimori instauró en su gobierno, pero que distingue y con más claridad probablemente que nosotros que vivimos esa etapa, ¿no es cierto?, cuál es la frontera ética que no le admite a ninguno de los fujimoristas. Y que yo concibo que es la causa por la cual Keiko Fujimori perdió tanto la elección en el 2011 como la del 2016. Ese valor ético de una juventud que a través, ahí está la ley Pulpín, pues pueden ser miles de motivos por los cuales salen a la calle y la calle sí te puede marcar la agenda. ¿No? Pero mira, César. Entonces, no, para terminar solamente esa tesis, no es una polarización solamente alimentada por la izquierda, que efectivamente tiene su agenda y donde ahora, como hemos sabido, y como el gran corruptor de la izquierda, que fue Lula da Silva, todavía tienen que rendir cuentas mucha gente de la izquierda aquí en el Perú sobre eso, ¿no es cierto? Se hacen, lo desentendido. No, la cosa es mucho más extrema. Claro, Creo que hay una movilización ciudadana de otro orden que no ha recibido una explicación suficiente sobre este indulto. No está satisfecho con la forma como se ha presentado el indulto. Mira, no es solamente ver a Fujimori libre, hay muchas más implicancias. En la polarización siempre hay dos responsables en democracia. Yo a lo que me opongo como construcción democrática es a explicar solo las cosas por un lado, ¿ya? Pero lo que hay que decir, César, a la gente, lo que hay que tratar de hacer pedagogía. Imagínate que si las democracias se definieran solo por principios, los principistas más grandes de la historia, aquellos que nunca pactaron, los que nunca cedieron ante el adversario, son Hitler, Stalin y Osama Bin Laden. Nunca pactaron. Lo que hay que decirle a la gente es que la política nació solo por una cosa: para evitar la guerra con el adversario. Para eso nació la política. Y la política es la única energía, la única electricidad de la democracia. La democracia y las instituciones solo funcionan con la política. Por lo tanto, probablemente tú al frente tengas a una persona que no te gusta por sus principios, que no te gusta por su ética, pero si no eres capaz de pactar con él, no obstante que representa, no digamos la primera mayoría legislativa, que representa 1/3 del Perú, si no eres capaz de pactar con él o de entenderte con él en una comunidad política, no eres demócrata. Entonces, según lo que tú dices, a partir de los próximos 3 años y medio que le quedan a Pedro Pablo Kuczynski, no va a tener ministros interpelados. No lo sé. No va a haber presión política de esos, no sé, 61 que quedarán ahora de Fuerza Popular, no sé cómo se van a recomponer, pero igual va a haber una mayoría ahí. Mira, ¿las cosas van a ser distintas? No, mira, no lo sé, pero lo que sí te puedo señalar con absoluta certeza es que va a haber otro humor, ¿no? Porque el presidente de la República ha hecho el gesto audaz que no se atrevió los últimos, no se atrevió Alan Toledo, ¿no? Alan, Ollanta. Mira, así son las paradojas de la historia. A lo mejor termina siendo un gobierno realmente de encuentro y reconciliación nacional. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que estas marchas del día de hoy, que son legítimas, se entiende lo que tú dices, César, a medida que vayamos debatiendo las cosas, van a ir raleándose y finalmente impregnándose de un discurso bastante sectario. Pero vamos partiendo de premisas que a veces no son las reales, pues. Tú comparas Toledo, la época de Toledo, cuando el señor Fujimori estaba en Japón y todavía formaba parte de una vergüenza nacional que haya renunciado por fax y todo. ¿No? Él se atreve, no sé por qué consejero, que no era pues definitivamente Montesino porque estaba preso, venir al Perú, ¿te acuerdas? Él quería venir al Perú, pero se quedó en Chile y no contaba con que Michelle Bachelet lo iba a detener, precisamente por las imputaciones que la justicia peruana le hizo. Y ahí estuvo 2 años, ahí donde se suman los 10 años que he estado preso acá, más los 2 años en Chile, hasta que se armó el expediente con los 5 casos, los 5 cargos, nosotros que admitió Chile para que pudiera ser extraditado. Fue extraditado en la época del señor Alan García. ¿Tú crees que Alan García por la unidad nacional tenía capacidad en ese momento? Por Dios, yo creo que se incendiaba más la pradera. Pero Humala, lo conversó con Ollanta Humala. Lo que pasa es que Humala le dijo, esta es una papa caliente. Recuerda que lo contaron Daniela Bugatás y que fueron testigos y Omar Chejade. Sí. Yo tengo la versión por lo menos más cercana de Chejade de ese momento, porque García hizo toda una elaboración en ese diálogo privado con Ollanta y con Nadine y le dijo, esta es una papa caliente. Por ahí arrancó. Evidentemente lo era, porque ya hablamos de un Fujimori que no es el mismo, pues, del año 2000 ni del año 2005,
era el año 2011, un Fujimori camino a la ancianidad y con la enfermedad evidente, el cáncer que tenía en la lengua y mayores complicaciones. De tal manera que los escenarios son distintos. Ahora, incluso que vamos a comentar el mensaje del señor Fujimori, ya lo vemos postrado en otra situación. Pero no nos adelantemos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República, este mensaje de reconciliación, para seguir aquí analizando qué es lo que viene en adelante. Fujimori. Como ustedes saben, decidí ayer, 24 de diciembre de 2017, otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes mis sentimientos. Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú que, habiendo cometido excesos y errores graves, fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena. Bien creo que su gobierno contribuyó al progreso nacional. Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. La justicia no es venganza. Todo indulto es por esencia controversial. Hay un grupo importante de peruanos que se oponen al mismo. Mi decisión es especialmente compleja y difícil, pero es mi decisión. Bueno, a ver. No, yo lo que te decía, que la militancia está en esa oposición del 30%, que son activistas. Encuestas se han hecho a lo largo de todos estos años sobre si está a favor o no. Exacto. Llegó un momento en el que el 70% estaba a favor del indulto de Alberto Fujimori. Claro. Pero ese 30% que dice que no, claro, es fuerte. Y tú dices, dentro de ese 30, no el 30% es activista, ¿no es Claro. cierto? No está organizado, pero sí está, por lo menos organizado para hacer las calles el 25 de diciembre. No era poca gente la No que era estaba, poca gente, y se nota que ya estaban preparados, ¿no es cierto?, por todas las circunstancias previas que se habían dado para activar justamente eso, que se ha repetido el día de ayer con más grado de violencia. ¿Qué es lo que vamos a tener en las calles? Y una niña, por favor. No, o sea, a mí que me esté en cuidados preocupa intensivos. el contexto Esto de la visita del Papa, ¿no? No estamos pensando que el Papa en menos de un mes va a estar en el Perú. Yo tengo la sensación de que los grupos organizados de derechos humanos van a tratar de reclamar al Papa mismo que se ocupe de este tema. Entonces no es tan fácil que, oye, va a llegar el Papa y todos vamos a estar felices, armoniosos, Víctor Andrés. Este es un tema que se ha manejado en una circunstancia inoportuna. Esa es la tesis que yo tengo y la tiene mucha gente que ha comentado sobre el tema. Y la forma, además, en que para mucha gente que cree que la política se degrada precisamente por los cubileteos y los arreglos debajo de la mesa. Ah, ya no me vacas, me quedo en el poder, ocultamos Westfield, ocultamos First Capital, ¿no es cierto? No se vuelve a levantar la alfombra, con tal de que me mantengas en el poder y yo indulto a tu padre. Esa es la imagen. Así se escribirá en la historia, así quedará registrado. Bueno, pero quedará registrado de acuerdo a lo que veamos también en los próximos días y en las próximas semanas. Bueno. O sea, porque el tema de Westfield y First Capital no han terminado tampoco. Y vamos a ver por eso cómo van a manejarlo la mayoría. El tema del fiscal de la Nación sigue todavía ahí dando vueltas, ¿no es cierto? Así que... Y los hechos, no, consecuentes con lo que también está pasando. La renovación del gabinete en algún momento va a tener que anunciarse. Sí, pero, a ver, es que, mira, puede ser un escenario que tú señalas, es un escenario posible, ¿ya? Es un escenario posible. Pero, digamos, la virtud de estas decisiones, o sea, tú enfrentas una disyuntiva anterior entre la ética, lo correcto, el procedimiento correcto, es la manera como se el indulto, pero apenas producido el indulto te plantea otra disyuntiva, otra encrucijada. El entendimiento o la guerra, o la paz o la guerra, por usar una figura, ¿ya? Por usar una figura. Eso es demasiado fuerte. Es demasiado fuerte. Pero no es inercial, solo te interrumpo para decir, no es inercia lo que va a llevar. Pero es que yo creo, tiene que haber trabajo, estrategia, acción. Juan Carlos Tafur, nuestro amigo, hoy día lo escribe en El Comercio. De acuerdo. ¿No te da la sensación el gobierno del presidente Kuczynski de tener una estrategia? Tiene estratagemas, dice, no tiene estrategia. Así es. Pero mira, tú acabas de decir algo, ¿no? Por ejemplo, casi por inercia el presidente Kuczynski está obligado a convocar un gabinete de ancha base. Es decir, ya no puede mirar
a su anterior política de alianzas, que era el nacionalismo, la izquierda, la llamada izquierda caviar y los Pepe Causas. Ahora tiene que mirar a Alianza para el Progreso, tiene que pensar en la colaboración del partido aprista, de la experiencia del partido aprista, y tiene que convocar a intelectuales, perdón, a políticos de trayectoria y de experiencia, porque lo que ha faltado en este gobierno es solo política. Entonces, el solo hecho de convocar un gabinete de ese tipo, ¿no es cierto?, le da otro aire al país. El solo hecho de tener ministros explicándole al país qué significa este indulto, ¿no es cierto?, y las posibilidades que le abre al país, puede generar una situación diferente. Y por otro lado, el hecho de tener una mayoría legislativa seguramente unida, parchada, no sé, ¿ya? Pero es evidente, creo que la tendencia es agruparse en un discurso, ¿no es cierto?, planteando el tema de la reconciliación, defendiendo el indulto, ha cambiado el escenario nacional. Claro, pero no hay que olvidar, que la vacancia estaba, o sea, hace 2 días estamos hablando de la vacancia, claro, y teníamos un ministro que dijo, ay no, yo acá no me banco esto, ¿sabes qué? Yo aposté por el presidente, yo creía en él y de pronto ahora me ha mentido. Entonces, tenemos que ver quiénes van a aceptar querer formar parte de este gabinete, ¿no? No solamente se trata de personas que tienen que estar a favor del indulto, claramente, y que el presidente tiene ese derecho constitucional, sino también de lo que se viene. Pues por eso digo yo que el tema de ese post, ¿no es cierto? Eso es de lo que se trata. La Alianza para el Progreso también han estado hasta hace 2 días diciendo que esto es un asalto contra la democracia. Así aplaudieron y celebraron el hall de los pasos perdidos cuando la no vacancia ganó. Entonces, y ellos que ahora también van a sentarse con el fujimorismo para poder negociar o formar parte de este gabinete de ancha base. El fujimorismo seguramente no va a participar en un gabinete, sería un gravísimo error. Directamente. Claro, ¿no? Sería un gravísimo error en su estrategia hacia el 2021. Pero lo que sí va a hacer el fujimorismo es darle el soporte político, manteniendo el perfil opositor seguramente. Mira, hoy... ¿Cómo? Mira, a cambio del indulto pues ya está. No, pero ¿cómo obviamente, ¿no? O sea, vamos a ir siendo Verónica, así se hizo España. Así se hizo Chile. En España hubo una guerra, la guerra que mataba poetas, 200.000 muertos, dividió partidos, familias, lleno de cementerios. Esto de la Comisión de la Verdad, esto acá, eso es parte pero ya te estoy yendo al extremo. En España se pusieron de acuerdo, mira, se pusieron de acuerdo. ¿Cómo se pondría de acuerdo, a ver, el fujimorismo con el gobierno? No, mira, acá César te acaba de dar la ruta. Un nuevo gabinete. Porque ¿quiénes deberían irse, por ejemplo? Porque el ministro de Justicia acaba de hablar, ha salido a explicar cómo es esto de los documentos, la congresista Marisa Glave la ha llamado mentiroso, y él ha explicado que el expediente como tal se había iniciado el 11 de diciembre, pero ese documento, los abogados son fantásticos, ese documento, el que circulaba en las redes sociales durante la vacancia, no había llegado a su despacho. Así es. Entonces, yo cuando leí el tuit dije, claro, estos abogados son expertos para decir una cosa sin decir la otra, pero es real. El expediente empezó el 11 de diciembre, pero el documento ese que estaba circulando por redes no estaba en el Ministerio de Justicia. Y el señor dice, yo estoy acá, no voy a renunciar, mientras que el presidente quiera que yo esté, acá voy a estar. O sea, el ministro de Justicia no se va. Él va a estar ahí de todas maneras. ¿Quién debería irse? Ya no tenemos ministro del Interior. ¿Quién es más? ¿Por dónde deberían estar los cambios? ¿El ministro de Agricultura, que está pendiente de su interpelación, por ejemplo? Sí, yo creo que empezando por eso, ¿no? Para evitar ya mayor tensión, porque si existe esta moción de interpelación al ministro de Agricultura, que se esfuerza en decir que está haciendo las cosas bien, pero tiene observaciones, además con una responsabilidad tan grande en las tareas de reconstrucción que no satisfacen ni siquiera a su público objetivo, que es Piura, que es Lambayeque, que es La Libertad. Y ahí estamos encontrando las reacciones mismas, no de las autoridades, del pueblo mismo, que está bastante enconado. ¿La señora Arauz? Bueno, Meche tiene que salir pues en estos días. El mismo Víctor Andrés está señalando, ojalá que salga ella con una explicación. Hay 72 horas de silencio administrativo, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque en realidad ninguno de los ministros está asumiendo la defensa de la decisión del presidente. Por eso la sensación de soledad que el día de ayer ha tenido el mensaje del presidente y que ha sido objeto de todos los comentarios. No, porque... Hoy salió el ministro de Justicia, acaba de salir hace unos momentos. Correcto. Voy a explicar, lo cual me parece absolutamente válido. Y el presidente debe retomar además sus viajes, sus contactos, su agenda. Pareciera que sigue atrapado en la agenda pre-vacancia.
que está en la No, clandestinidad. entonces no, o sea, de 25 de diciembre, 26 de diciembre, oye, Fujimori en las circunstancias peores que él se metía en los líos que siempre Mira, estaba viajando y estaba presente con los pueblos del Perú. César, el hecho de convocar un gabinete de políticos, ¿no? A mí se me viene un nombre a la cabeza, ¿no? Antero Flores Arauz, ¿no? Claro, le pregunté ahora en la mañana. ¿no? Sí. Un premier como Antero Flores Arauz, ¿no es cierto? Bueno, Jorge del Castillo, que se ha vuelto un poco oficialista por el amigo Jorge del Castillo, el Tony Blair cuando era PCM, ahora se ha vuelto un poco oficial. Bueno, Jorge del Castillo, debería estar en ese gabinete. Luis Iberico, el expresidente del Congreso, debería estar en ese gabinete. Pero él está en contra del indulto. No puedes tener en el gabinete a alguien que esté en contra del indulto, que se haya manifestado en contra del indulto. Verónica, pues ¿sabes ahí qué? Peleándonos todos. Todos estamos en contra. Mira, antes del indulto probablemente había gente que estaba en contra y había gente que estaba a favor. Pero planteada la nueva disyuntiva para el país, para la República, ¿qué queremos? A ver, la pregunta que debemos hacernos los demócratas es, ¿qué queremos? Que el presidente Kuczynski renuncie, se caiga el gobierno y el Ejecutivo, se convoquen y adelante sin elecciones para que venga una especie de que se vayan todos, el abismo y la aventura. ¿Eso es lo que quieren los demócratas? No, no. Mira, bueno, el 61% dice que se vayan todos, ¿eh? Allá hay encuestas también. No he visto ninguna encuesta pero de ese por supuesto tipo, que sí, claro. A ver, tengo acá, si me permiten, un comunicado de Alianza para el Progreso, justo que los hemos mencionado, que deberían formar parte del gabinete. Y este comunicado dice, el Partido Nacional de Alianza para el Progreso muestra su absoluto rechazo al indulto del expresidente Alberto Fujimori. Ahí lo tenemos en pantalla. Formalizado el último 24 de diciembre, Alianza para el Progreso apostó por la gobernabilidad del país bajo la convicción de hacer respetar los valores democráticos y la justicia. Sin embargo, hoy compartimos la decepción e impotencia de millones de peruanos ante este pacto infame entre el señor Pedro Pablo Kuczynski y el fujimorismo, que, sobre la base de egoístas intereses particulares, constituye una oscura alianza política para dejar impune a quien ha cometido delitos y crímenes que hoy, de manera insultante, son calificados como excesos y errores. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas que han sido pisoteadas su dignidad y esperanza de justicia. Nos comprometemos a acompañar en su lucha para exigir ante todos los foros correspondientes la revisión de este indulto y defender con firmeza los derechos humanos. La reconciliación no pasa por convertirse en rehén de una fuerza política. Este empieza por pedir perdón sincero y garantizar justicia sin privilegios. Creo que ellos no van a formar parte de este gabinete de ancha base. Pues mira, Víctor Andrés, tus buenas intenciones, tu razonabilidad prodemocrática, todo tu esquema que está impecablemente armado, se cae con cosas de esa naturaleza. Yo casi, mira, obviamente César, que se cae, a eso voy. Yo casi tengo la certeza porque no que Alianza para el Progreso va a estar en el nuevo Ejecutivo. A pesar de esta comunicación. Cuéntanos el dato. Mira, ¿tú tienes un dato que es más, un dato que yo tampoco tengo, ¿no? Casi tengo la certeza de que el amigo Luis Iberico, el expresidente del Congreso, va a estar en ese gabinete y seguramente tiene que estar. O sea, mira, lo que yo te digo es, lo que sucede es que en este momento los políticos están reaccionando frente al hecho, ¿no? Es que también te sienten engañados. Claro, pero por supuesto, pero mira, pero ante el pronunciamiento de Alianza por el Progreso, los otros que votaron por la vacancia le dirían a ellos, a Unión por el Perú, le dirían a Pedro Cateriano, señores, todos ustedes han contribuido al indulto, porque esto estaba cantado en la votación. Esto es política. Esto es política para ver cómo se construyen las correlaciones sobre este hecho, ¿ya? La señora Maritza Glave está alterada, un poco desesperada, desencajada, pero cualquiera de los que votaron por la vacancia le podría decir, no puedes eludir tu responsabilidad, porque tú te saliste en el momento de la vacancia y tú sabías, era inevitable que esto se venía. No lo veía. Bueno, no lo veía. Eso es clarísimo que no lo veía, por eso bien difícil que, en todo caso, ahí hay un grave error, no deberían dedicarse a la política. Yo sí les digo a los señores de Alianza por el Progreso, a Unión por el Perú, a la señora Verónica Mendoza, si no la veían,
deberían dedicarse a otra cosa, las actividades sociales, pero no a la política. Eso estaba cantado en el Congreso. Pero que tú estás convirtiendo la política en algo demasiado etéreo, ontológico, ¿no? Mira. Y hay que aterrizarla en el sentimiento que ahora tiene la población, Víctor Andrés. Ese es mi punto. No es que yo lo quiera. Tú nos invitas a Verónica, a mí, a hacer pedagogía en favor de las alianzas, los acuerdos, los entendimientos, y como demócratas probablemente esa sea nuestra expresión de voluntad. Queremos. Pero no es la realidad. Entonces aquí pon sobre la mesa la realidad de este comunicado. Mira que Alianza para el Progreso, duro, absolutamente duro. ¿Quién está conversando? Por encargo del presidente, por ejemplo, con el señor Acuña. Porque ellos inicialmente estaban a favor de la vacancia, nos hemos preguntado, y luego qué otro acuerdo hubo para evitar ello, ¿no es cierto? Entonces aquí no acuerdo existe, válido ese. no existe un 1 más 1 es 2. Aquí hay una cosa que ha afectado, que ha dañado, ha impactado, incluso, te reitero, a gente que ha tenido el sentimiento pro indulto del ingeniero Fujimori, que efectivamente a estas alturas de su vida muchos lo podían suscribir. Todo lo que tú señalas es correcto, pero te invito a hablar, o sea, sobre la base de la realidad. En todo es caso, lo único que te tú lo estoy acabas de convocando. decir, ¿no? Alianza por el Progreso estuvo por la vacancia, luego estuvo contra la vacancia y ahora está contra el indulto. Es decir, los únicos que han actuado, entre comillas, principistamente en este proceso son el sector de Keiko, el Frente Amplio, ¿no? Los 3 congresistas del APRA, ¿no? Los 2 congresistas de Acción Popular, y el resto ha sido algo muy flexible. Vamos a llamarlo así, algo muy flexible. Sí. Yo no entiendo por qué no va a ser flexible de otra manera. O sea, quienes, por ejemplo, si me dijeras que este es un comunicado del señor Marco Arana, yo al señor Marco Arana cuando lo vea, le voy a estrechar la mano, porque el Perú necesita núcleos con identidad programática e ideológica para producir confrontaciones de ideas, que es lo que hace avanzar a una sociedad, ¿no? Pero los demás sectores, incluido Nuevo Perú, la señora Verónica Mendoza, no sé, todo es flexible. Es como una onda muy flexible. De modo tal que cuando el debate avance, yo tengo casi la certeza de que por ahí va a surgir algo diferente. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una pausa rapidito y luego regresamos con este mensaje que dio Alberto Fujimori. ¿Acaso el primero de muchos que de repente dará y de esta manera a través de las redes sociales? Volvemos con eso. Bueno, vamos entonces, ¿les parece primero escuchamos lo que fue este mensaje corto, además, de Alberto Fujimori desde la Clínica Centenario, ahora muy temprano, y luego desarrollamos. País, porque para los peruanos el Perú está primero. Después nos lo ponen otra vez, por favor, después nos van a decir antifujimoristas, porque para calificar a los periodistas eso es lo más rápido en esta crisis. A ver, escucharon, ¿no es cierto?, el mensaje del señor Alberto Fujimori, habla de reconciliación y de perdón, que si bien en algún otro momento, a través de una carta, expresó, ¿no es cierto?, esa disculpa, este perdón, habló de sus hijos, otra cosa es verlo cara a cara y que de frente te diga perdón. ¿Cómo entendieron este mensaje? En 2 enunciados que mencionó en su mensaje. Uno, calificar de decisión compleja. O sea, una decisión que lo favorece a él, pero saluda, celebra y agradece al presidente Kuczynski haber tomado una determinación compleja. Él mismo ya desde arranque está, digamos, valorando, ¿no es cierto?, la dificultad del sistema de toma de decisión del presidente Kuczynski para arribar a una determinación de esta magnitud, de esta naturaleza, tan no solamente controversial, sino con efectos, como estamos viendo, impactantes en la población. Y lo segundo, cuando él acepta haber defraudado a la población, o a un sector, dice, de la población. Tú sabes que es la misma palabra que utilizó Richard Nixon en esta famosa entrevista con David Frost, el periodista británico que lo coloca contra la pared a Nixon, cuando Nixon, 3 años después de haber renunciado, el año 77, cree que se va a recuperar a través de un... Porque Frost era pues un periodista farandulero, no pensó que realmente le podía cerrar todos los caminos hasta demostrarle todos los fraudes que había cometido hacia la sociedad el señor Richard Nixon. Y en un momento dice, pero usted no tiene una palabra, se quiere disculpa, perdón. Y Nixon, ya casi llorando, le dice, bueno, sé que defraudé al pueblo norteamericano, defraudé a la juventud, le corté el camino a la aspiración legítima de llegar a las esferas del poder con la voluntad de hacer un ejercicio limpio
sé que los he defraudado. Es exactamente, y me vino a la cabeza cuando Fujimori menciona la palabra he defraudado. Y el pedido de perdón que tiene que manifestarse, a mi juicio, y este es lo tercero, de una manera más explícita, ¿no? Porque en general decir, bueno, ¿a quiénes he defraudado? ¿Por qué lo defraudé? ¿Por qué me asocié con el señor Vladimiro Montesinos? ¿Por qué construí un esquema de captura de todo el sistema de poder? Todo el sistema de poder, Víctor Andrés, medios de comunicación, diarios Chicha, era un sistema, no es un error. El error, ups, yo me tropecé con una mala determinación. No, acá se construyó. Pero yo la última imagen que tengo de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos es una guiñada de ojo, pues. Entonces aquí yo quisiera un poquito más de transparencia en esa exigencia de perdón. Es un primer perdón de repente, pero ¿tú lo sentiste sincero? Yo creo que sí, directo. A estas alturas él podría hacer historia y se le da ese beneficio de la duda al señor Fujimori de ser mucho más aterrizado y concreto. Hablar directamente sobre los familiares, los dedos de la Cantuta, ¿Por qué ascendió al Grupo Colina? Yo estaba en Oiga y en la revista Oiga fuimos los primeros, a ti te consta, que nosotros denunciamos eso, a todo el Grupo Colina de repente que había participado en el crimen de Barrios Altos con un ascenso firmado por el señor Alberto Fujimori. Mira, ¿qué te pareció el discurso? Bueno, es un discurso sincero que habla, digamos, aparece un hombre sincero hablando dos conceptos, ¿no? O dos ideas, ¿no? Reconciliación y el perdón, ¿no? Sí. Esas son las cosas que hay que rescatar. Yo recuerdo que Maritza Glave, Indira Will, que estaban exigiendo el tema del perdón. Bueno, lo acaba de plantear. Seguramente van a exigir, como tú dices, más precisiones, no lo sé, pero ya pidió perdón a quienes fueron afectados por su gobierno. Mira, yo, Verónica, quiero dirigirme a Maritza Glave, a Álvaro Vargas Llosa. Con respeto, Gustavo, por favor, así no después. Con respeto a Gustavo Gorriti y a Pedro Cateriano. A ver. En una democracia y en una sociedad abierta hay varios relatos sobre la historia. Eso es lo que caracteriza a las democracias. Para algunos, el señor Fujimori es un héroe nacional. Para otros es un héroe nacional que cometió errores autoritarios. Para otros es un asesino, un ladrón y un corrupto. Pero lo que caracteriza a las sociedades democráticas es que con respecto a la historia no hay una historia oficial. No. ¿Sabes dónde solo hay una historia oficial, Verónica? Había, en la época de los reyes absolutistas, ¿no se acuerdan que la conquista era el soldado, el cura y el cronista? Sí. Era la historia oficial. En los regímenes soviéticos, donde se excomulgaba o se reivindicaba a los actores de los procesos en base a una historia oficial, eran buenos y malos, se convertían en ángeles y demonios de acuerdo al poder. Lo que tenemos que acostumbrarnos, por eso me dijo a ellos son intelectuales, ¿no es cierto? La señora Maritza Glave le he visto dolida, compungida. Ella es una política moderna, del futuro. Lo que tenemos que entender es que si queremos armar de una vez por todas la democracia en el Perú, van a haber varios relatos sobre la historia. Y es la aceptación de esos múltiples relatos los que nos permite encontrar posibilidades de acuerdo en una comunidad política. Mira, si en España hubiese un solo relato, continuarían en guerra civil. ¿No? Vamos a poner el mensaje de Alberto Fujimori. Escuchemos. Queridos amigos, la noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente Pedro Pablo Kuczynski me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Como comprenderán, esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente
que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación. Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me auno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país, porque para los peruanos el Perú está primero. Bueno, interesante entonces escuchar varias veces el mensaje, ¿no? Para Sí, poder tiene ¿no? verdad, leer uno le va entre líneas, las entre líneas, así es, porque lo he visto 20 veces, pero ahora no hubo negociación, es lo que le está diciendo la opinión pública. Porque le No sorprendió, ¿no es cierto?, ya la unidad de cuidados lo ha intensivos. repetido 2 veces. Claro. El perdón, que esto me queda claro que no es el primer perdón que va a pedir, esto va a seguir, ¿no es cierto? Porque además dice que es una nueva etapa en su vida. Eso es importante. Y de apoyo a esta lucha aparente que quiere iniciar Pedro Pablo Kuczynski de reconciliación. Bueno. O sea, esos son mensajes. Si en su ¿Cómo? mensaje de ayer Pedro Pablo Kuczynski hubiera dicho, yo espero, señor Alberto Fujimori, luego de haberle concedido el indulto, que usted pida perdón por los delitos. No vamos a usar el eufemismo, ¿no es cierto?, de los errores o los excesos. Es verdad que fueron delitos, si no, no hubiera estado sancionado. Por Dios, se le está perdonando justamente los delitos, o se está obviando, ¿no es cierto?, que cumpla la pena por la comisión de delitos. Y le hubiera pedido al propio señor Fujimori de que exprese lo que hemos escuchado, me hubiera parecido más redondo el mensaje de Pedro Pablo Kuczynski. Y lo segundo, es verdad, algo que hay que reconocer y probablemente vaya en la línea de Víctor Andrés, con ese mensaje final Fujimori como que cobra un protagonismo como eje de la construcción de la reconciliación. Es decir, él se está pidiendo un papel que evidentemente ya no apunta a un cálculo político de aspirar a la presidencia ni nada que se le parezca. No tiene ninguna posibilidad, pero sí tener un mensaje elaborado, muy bien ubicado, con objetivos muy claros que contribuyan, además, más allá de los gestos y la palabra de pedido de perdón, que contribuye con esos gestos, con esas acciones de todo su grupo político a que esa reconciliación se pueda producir. Ojalá que vaya en esa línea. Sí, mira, yo quiero, ¿sabes qué? Ya no quiero pasar, o sea, yo considero que hubo un gobierno autoritario, ¿no? Por eso yo siempre cuando escribo sobre estos temas hablo de Fujimorato, Sí. ¿no? Hablo de Velascato. Pero también considero que el gobierno de los 90 hizo las reformas que explican este nuevo país, de 25 años para acá. Sin esas reformas no se explicaría este país. De modo tal que mi visión de la historia sobre el Fujimorato estaba bastante matizada. Pero ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que ya a partir de otro criterio, ¿no? Es decir, cada uno tiene su visión de la historia. Es un debate académico. Eso va a pasar a las universidades y a la academia. Mira, hace 2 años yo leí un paper en una universidad de Estados Unidos sobre las causas de la guerra de la secesión. Hasta ahora se escriben papers e investigaciones sobre 1866, cuando se desencadena la guerra de secesión en Estados Unidos. Esas son las sociedades democráticas abiertas. Por ejemplo, acaba de salir un libro en España que intenta destrozar a Franco, pero luego de que han salido un montón de libros que reivindican el papel de Franco. Esa es una sociedad abierta. Entonces, el tema de que fue así o fue asá es parte del debate político de la historia y la academia. Cuando yo tenga que debatir sobre el Fujimorato, tú nos invitas sobre ese tema y te aseguro que, pero hay que hacer una comparación histórica de todo el siglo XX, en fin. Lo que a mí me llama la atención es, mira, es cómo en esta sociedad peruana se perdieron las equidistancias, los puntos intermedios, cómo la polarización se tragó todo. En los 2 intentos de reunión de Keiko y PPK, primero fue Cipriani, pero la izquierda caviar, muy sectaria, lo destrozó. Luego no quedó nadie, porque todos los presidentes estaban cuestionados por corrupción, a diferencia de Chile, ¿no? En Chile, cuando hay una crisis política, llaman
Elwin ya murió, creo, ¿no? Patricio Pero Elwin. llamaban inmediatamente a los expresidentes, a Elwin, a Frei, a Bachelet, cuando estaba, a Piñera, Ricardo Lagos. ¿no? A Ricardo Lagos. Acá no tenemos equidistancias ni puntos intermedios. Se quiso invitar al patriarca Luis Bedoya Reyes, pero también se bloqueó para el acuerdo. Se reunieron y estuvieron claro, con Vizcarra y con el señor Klimper, y ellos mismos no hicieron nada para que esto siguiera. Claro, pero digamos, ¿a qué voy? Mira, estamos tan inermes frente a la polarización que son los dos reyes, por llamarlo de alguna manera, de la polarización, los que tienen que tomar contacto directo, es decir, PPK y Fujimori, para intentar una salida hacia la reconciliación. Qué interesante que diga Fujimori, porque ¿de quién estamos hablando? De Alberto. De Alberto. O sea, Keiko, después de este mensaje de Alberto Fujimori, está en un escalón más mira, abajo. Es que escúchame, Alberto Fujimori no puede ser candidato el 2021, ¿no? Y por otro lado, Fuerza Popular es una fuerza organizada, se está preparando para pintar de naranjas las elecciones regionales. Entonces, lo que sucede es que Alberto Fujimori es como, en el fujimorismo, es como una figura histórica. Por eso todos los dirigentes, es el fundador, es el líder histórico. Por eso todos los dirigentes... Se tragaron sus palabras. Se han alineado. No, es que... O sea, la agüita de si lo azar, mismo hubiera pasado en el APRA, ¿no es cierto? Es decir, a ver, imaginémonos, ¿ya? Para ponernos... Tenemos que ir en una mira, pausa. imagínate que Sí. armandistas y tausenistas están en una guerra civil y allá resucitan. Hubiera pasado lo mismo. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, perdón, señor Pretén, rapidito, y regresamos ya para... Uy, nos sacan los minutos. Tenemos que hablar de los renuncias también. Volvemos. Bueno, vamos a juntar los dos temas que nos quedan en estos escasos 5 minutos, y sobre las renuncias. Han renunciado ya 3 congresistas, pero eran 18, solo 3. Y de los ministros, en buena cuenta no tenemos ninguna renuncia post-indulto, ¿no? Porque lo del señor Basombrillo eso fue antes, y fue por el tema de la vacancia. Pero han renunciado algunos viceministros, algunos funcionarios de Servir, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, no es que tampoco PPK pareciera, como tú decías, porque nadie salía a hablar sobre él, de apoyarlo, que está solo, pero no ha renunciado nadie. No, es una básicamente no lo han dejado solo, no han renunciado a los que hay que ministros. mirar con respeto también la postura principista de cada uno de los renunciantes, ¿no? Yo vi hoy día a Gino Costa en el velorio de la madre de Mauricio Mulder, y en lo personal le expresé mi simpatía a su decisión, porque sabiendo cómo piensa Gino, muchos años que lo conozco en la universidad, él está actuando en consecuencia. No hay nada mejor que celebrar la consecuencia de la gente, ¿no es cierto? Aunque esté equivocado, aunque uno no esté de acuerdo con ellos, pero yo no soy de lo que hace Cargamontón contra las personas que ejercen su derecho, además, a apartarse de un movimiento. Como tú bien dices, no está, digamos, afectando sustantivamente. Si se da el cuadro que habla Víctor Andrés, digamos, del reacomodo, y por supuesto la expresión de gratitud del fujimorismo, que ahora con la libertad de Alberto todo el mundo se ha alineado, ¿no? Ya no existen esos 10 frente a los 61, Verónica. ¿Ya no? Ya no pues, y Salaverry, Rolando Reate, Becerril, que fue el que tuvo las expresiones más duras. Pero el señor Fujimori está avalando la corrupción. Oye, eso es una cosa durísima, que al final de cuentas ahora se ha revertido de una manera impresionante. Celebro la libertad. Los keñistas están molestos, les han dicho cara dura, doble moral. Pero vamos en la lógica de Víctor Andrés, no tienen más espacio tampoco para pelear. Porque ¿de qué se trata? Esto es pugna por el poder y tratar de avanzar en la construcción de un lenguaje político. Algo que dijo Víctor Andrés, que yo discrepo, cuando señala de que aquí hay que juntar a los reyes, ¿no? El rey Fujimori con el rey Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que el reinado de Pedro Pablo ha yo lo que devenido digo ya es, en algo simbólico. Estoy haciendo una figura. Pero la figura es que, a lo que voy. Ante la falta es que de un hay espacio en la Víctor sociedad. Andrés, hay más actores, muchos más actores. Por eso ya no es un tema solamente de Kuczynski y del señor Fujimori, que si ellos, como mucha gente piensa, se ponen de acuerdo, el Perú marcharía como un relojito. No. Todas estas circunstancias de la vacancia, el indulto, han quebrado más el país y hay otros actores que van a salir. Y que por supuesto tú no vas a poder dejar de escucharlos. Y vas a mirar, y ojalá no miremos con desprecio su emergencia y sobre todo su escalamiento dentro del posicionamiento político, que es lo que busca también todo político, posesionarse. Y a raíz de estas crisis, a raíz de estos problemas que estamos enfrentando. Sí, mira,
cuando yo hablo de Reyes, hablo de lo inerme que estaba la sociedad frente a la polarización. Es para utilizar una figura. No es la más feliz. No, bueno, no sé si es la más feliz, pero es muy gráfica, ¿ya? Porque ¿sabes qué? Te revela el nivel de polarización y envilecimiento del espacio público al que llegamos con esta especie de guerra de religiones laicas. Es una guerra de religiones laicas. No puedes escuchar al otro, no hay nada bueno en el otro, ni en los antifujimoristas ni en los fujimoristas. Es lo que caracteriza la religión. Y la política y la democracia no pueden vivir ahí, ¿ya? Ahora, yo lo que creo es que casi por inercia el PPCaucismo va a convocar un gabinete de ancha base. Casi por inercia van a convocar a políticos con fibra, con tradición, con experiencia, con músculo, ¿ya? Y casi por inercia también el fujimorismo va a tener que bajar el perfil opositor. Probablemente el artículo 117 que señala que al presidente no se le acusa por 3 casos, ¿no? Se vaya a cumplir hasta el 2021, ¿ya? Y yo lo único que espero es que esto posibilite una nueva relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que nos permita urgentemente, Verónica, hacer reformas. Porque el Perú está en un momento parecido al que estuvo Venezuela. ¿Tú crees que ese es que PPK tiene este plan? Porque lo que tú estás No lo diciendo sé, es algo que no lo está sé. aparentemente planeado. No lo sé. Y da la impresión más bien que el tema del indulto, o sea, él había preparado desde hacía mucho tiempo, No la creo, ministra no Marisol creo. Pérez Tello, No creo. los miembros de la gracia, ¿no? De Comisión de Gracias Presidenciales. Hubo unos cambios y él estaba como que ahí a ¿Dónde punto de estaba la hacer, estrategia? pero Es lo de que estamos pronto preguntando. fue un momento de hacerlo y ¡pum! Le doy el indulto. Entonces parece que No hay había un plan. No hay un plan O sea, post. Pero, Verónica, mira, no había un plan, es obvio, por eso PPK llegó a este abismo. Pero las cosas se han organizado de tal manera que es un rompecabezas para armar, ¿ya? O sea, antes del indulto, luego post vacancia, no había nada que armar. La guerra continuaba, era una guerra sin cuartel. Hoy hay un modelo para armar, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Y si logramos un mínimo de entendimiento entre el Ejecutivo, entre el nuevo Ejecutivo y el nuevo Legislativo, el Perú puede hacer las reformas que urgentemente necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el mismo momento que estuvo Venezuela y Argentina antes de que llegara Chávez y antes de que llegara Kirchner. Bueno. Somos una sociedad de ingresos medios que ha empezado a lentificar su crecimiento. Y esto puede revertir hacia propuestas estatistas, involucionistas. Hablan de Ese eso es el... para el 2021. Bueno, César, ya para terminar, últimos segundos. No, nada, solamente que Patricio Aylwin, una de las cosas que dijo, para combatir al pinochetismo había que abandonar el debate sobre el modelo económico. Dijo, nosotros nos equivocamos cuando condenábamos a Pinochet por el tema del modelo económico. Segundo, no arrastrar a la gente a la calle. Se lo dijo a Pedro Planas en una entrevista que salió en La República una vez que vino. Dijo, 2 estrategias, por lo menos básicas. No discutas modelo económico y segundo, no arrastres a la gente a ser reprimida. Creo que es un valor que hay que tomar en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Tenemos seguramente muchos más días para poder hablar sobre estos temas. Hasta mañana. Los esperamos aquí en El Portada.